Y bueno, nada, contarles un poco de mi libro. Primero voy a hacer como la parte más de agradecimientos. Le quiero agradecer principalmente a Mavi Fernández y a todos los compas de La Sublevada que nos prestaron el Zoom para poder hacer esta presentación. Y que siempre es muy importante poder tejer en redes, así que muy agradecido con la gente de La Sublevada por eso. Bueno, a Lore y a C que se están poniendo la parte técnica a la espalda y nos están dando una remano con esto. Y bueno, y también Lore y C en particular están muy vinculadas a este libro, porque cuando empecé a escribir el libro estaba cursando con Lore un posgrado de géneros y sexualidades, y, y nada, y empezamos ahí a maquinar juntos, y Ceci ha laburado mucho con la corrección, me colaboró muchísimo con la corrección de este libro y de todos los preliminares que tuvo antes, porque antes de llegar a hacer un libro fue nada, un cúmulo de enojo que ahora se los voy a contar. Bueno, como dijo Gaita, también a Moshi y Ann por ponerle el cuerpo a esta colección, nos parece muy importante que haya una colección alrededor de la interseccionalidad de ser una identidad trans y diferentes problemáticas. Yo abordo el tema del aborto, pero Moshi aborda el deporte, Ann aborda la salud, y la idea es que la colección siga creciendo porque entendemos que el cisexismo es una práctica que atraviesa todos los órdenes de la vida de las personas trans, travestis y no binarias. Bueno, también agradecerle a Diego Watkins, no solo por el prólogo hermoso que escribió para este libro, sino porque también fue uno de los dos varones trans que participaron de las audiencias por el aborto, así que le puso el cuerpo de entrada a la discusión y para mí es un compañero que milita en territorio y que muchas veces es una persona muy perfil bajo y sin embargo está siempre al pie del cañón con les compas. Y bueno, y a Cata y a Mabel, que nada, que el lujo de compartir esta lectura y bueno, y poner un poco en discusión lo que dice el libro. Sobre el libro en particular, contarles que hace 2 años, cuando empezaron las audiencias por el debate por el aborto, yo trabajaba en una fábrica en la cual me estaban negando tareas por otra instancia. Fui gremialista muchos años y bueno, claramente no me llevaba bien con la patronal. Así que empecé a escuchar las audiencias públicas por el aborto y siempre digo que en una suerte de masoquismo empecé a tomar nota de lo que sucedía alrededor de las audiencias, y lo que sucedía alrededor de las audiencias cuando discutimos el derecho por el aborto es que el único sujeto explícitamente nombrado alrededor de ese derecho eran las mujeres cis, y cada tanto aparecía alguna persona, generalmente del colectivo LGBT, a decir mujeres y personas con capacidad de gestar, ¿no? Y esto era importante que se dijera porque en Argentina, digo, más allá de que cualquier persona con capacidad de gestar debiera poder abortar, pero además en Argentina en particular tenemos la ley de identidad de género. Entonces, debiera ser indiscutido que tiene que haber otros sujetos reconocidos por el Estado como sujetos del derecho que se estaba disputando. Pero no fue algo sencillo de construir, no fue un diálogo fácil de abordar, fue una discusión muy grande que nos dimos los diferentes colectivos, en particular el colectivo de masculinidades trans, para poder interpelar a los feminismos y poner en tensión esto, ¿no? Si estamos construyendo una ley, ¿cuál es el sujeto de ley que estamos recortando alrededor de demandar un derecho al Estado? Porque también es eso, cuando nosotros pensamos, nosotros pensamos una ley, generalmente lo primero que tenemos que determinar es el sujeto de ese derecho. En el caso de las audiencias que se dieron en 2018, fueron alrededor de 847 audiencias, literal, exposiciones, eh, y de esas 847 solo participaron 4 personas trans o travestis. Esto está en el libro, ¿no? El libro trata de esto. Y, o sea, sí, les estoy haciendo como me estoy autoespoleando mi libro, pero bueno, no importa. Eh, y es muy significativo y es muy gráfico que es el cisexismo cuando decimos que el Estado reconoció 847 voces, de las cuales solo 4 eran de personas trans o travestis, y en particular solamente 2 de esas 4 eran de masculinidades trans, es decir, de personas que estaban siendo
parte de la disputa de ese derecho. El libro, lo que a mi criterio, bueno, primero fue un gran enojo como chabón trans, no lo voy a negar, lo primero que sucede cuando la violencia se imprime de una forma tan explícita, incluso en ámbitos que uno considera feministas, primero fue el enojo me llevó a recopilar todos estos datos, me hice una base de datos gigantes, y de ahí seleccioné algunos datos para analizar desde una perspectiva feminista. Yo me identifico dentro del feminismo, y así que nada, un poco fue esa la discusión o el deseo de poder darnos discusiones que enriquezcan y no que nos dejen por fuera de lo que se está construyendo y de lo que se está luchando. Como sabemos, esperen porque me distraje porque apareció algo en la pantalla que no estaba en los planes que apareciera, pero no importa. Nada, Gaita está reponiendo datos duros que hay ahí en el libro. En principio esto, agradecer a todos quienes están acá, agradecer también a quienes quieran leer el trabajo y seguir discutiéndolo. Yo creo que una ley puede ser buena, estoy seguro que el aborto es una ley necesaria para todos, todas y todes, pero que no basta con que las leyes sean buenas, las leyes tienen que ser justas, y para que sean justas tienen que ser accesibles. Y no podemos garantizar la accesibilidad en la ley termina siendo letra muerta. Entonces, en ese sentido, el colectivo transmasculino, y no, digo, porque esto también es importante, no es que, uy, ahora se está hablando de esto, qué bueno, no, la realidad es que los varones trans hace muchas décadas vienen discutiendo de esto, vienen discutiendo el cisexismo, vienen discutiendo las políticas alrededor de la autonomía, venimos discutiendo derecho, entonces no es una novedad. También hay algo que nos sucede a todos y pareciera que el mundo se cubre cuando nosotros notamos algo. Bueno, la realidad es que para yo llegar a este libro, detrás mío hubo un gran trabajo colectivo, hubo toda una comunidad generando una agenda, y este libro obviamente que no llega a dar cuenta de todo eso, como cualquier libro es un recorte, pero intenté que fuera un recorte que reponga también esa historia que hay alrededor de la masculinidad trans y los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Así que estoy muy honrado de que esto esté pasando, de que pase dentro de una editorial que para mí, además de una empresa, es un gran campo de militancia. Creo que la lucha también es cultural y ahí es donde tenemos que darla. Y que esté pasando entre amigos. La verdad que miro la pantalla y como me emociona ver un montón de gente que no veía hace un montón y que compartimos vida, y mucha gente con la cual compartimos estas discusiones. Estoy pensando que cuando en agosto, cuando perdimos el debate por el derecho al aborto, cuando Senadores no nos da los votos, yo venía con este Excel de la muerte muy enojado, y una amiga que vive en Formosa, que se llama Desiree, me dice, bueno, che, estamos organizando un congreso de psicología y derechos humanos, y toda esta rabia que tenés que venir y compartirla acá, y tenemos que hacer algo con esto. Y nada, me mandaron los pasajes y me fui a Formosa con un primer borrador, y después, nada, compañeras como Catalina y gente del ámbito de la academia, Virginia y un montón de amigas, siempre me invitan a dar la discusión esto en los espacios que ellas ocupan, y todo el tiempo pudiendo reflexionar alrededor de mi enojo, ¿no? De convertir el enojo en algo productivo, de convertir el enojo en algo propositivo. Por eso también una de las propuestas de la colección es salir de la idea de la violencia epistémica que sufrimos las personas travestis y trans, para pasar a la idea de justicia epistémica. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso se hace dando lugar a la producción teórica de nuestro colectivo, de nuestras comunidades, ¿sí? Poner escucha, hay mucho trabajo de personas trans y travestis dando vuelta, y lo primero que tenemos que hacer para poder desmontar esa lógica que genera el cisexismo y que es una violencia muy específica, es empezar a oír lo que tienen para decir las personas que históricamente han sido silenciadas. Así que mi primera invitación es esa. Puede sonar a un libro escrito desde el enojo, yo lo declaro así, pero también es un libro que propone, y espero que lo quieran alojar en ese sentido y que podamos alojarlo en ese sentido.
Así que le voy a pasar la palabra a Diego Watkins para que él nos cuente su experiencia o lo que quiera contarnos alrededor del libro y después volvemos seguimos hablando. Gracias de nuevo a todos y Dieguito, tenés la palabra. Hola, ¿cómo andan? Todos, todas, todes. Bueno, la verdad creo que estoy acá, agradecer por esta invitación, por este honor de poder participar, de poder aportar un poquito a lo que fue esa gran discusión, esa gran batalla que llegó ahí, pero llegamos a un montón de lados. Mirá lo que volcamos, mirá lo que llegamos a dejar registro sobre una violencia tremenda y que no se podía dejar pasar. Creo que está buenísimo lo que estás haciendo, dejar registro y un precedente sobre lo que ha pasado. Y también creo que, nada, yo tuve la oportunidad de estar ahí, respaldado por una asociación que ya no estoy, ya no comparto, pero eso, me acuerdo el día que estábamos todos reunidos ahí, en la casa del Neu, que es un amigo nuestro, estaba el Gaita, estaban los chicos, y me dijeron, sentate, sentate. Y yo, no tengas miedo, y los chicos decían, no tengas miedo, está todo bien. ¿Qué me van a proponer? No, tenemos una propuesta para hacerte. Yo la verdad que es verdad que le huyo mucho a veces a la exposición, a estar a un perfil medio expuesto, porque nada, tengo y entiendo otras lógicas que construimos con mis compañeros, con mis amigos, con mis compañeras, con las pibas que no están y que hoy están y siguen luchando y representando el movimiento y esto que es la desigualdad y la injusticia que todos los días nos toca vivir, ¿no? Pero que ese día reacepté porque entiendo que ese día estar ahí era importante y lo di, la verdad no sé, creo que hay un montón de compañeros que venían militando más fuertemente el aborto. A mí me interpelaban otras cosas en ese tiempo, como, no sé, el cupo laboral, había cosas en ese momento que estaban al instante y que se estaba peleando, y a la vez estaba muy fuertemente lo del aborto, y me tocó estar ahí. Me parece que es impresionante el trabajo que te tomaste para volcar los datos impresionantes que se estaban dando. Tengo cosas anotadas acá porque me pierdo un poco, soy medio cachivache, pero bueno. Creo que lo más importante es poder recopilar las experiencias, los saberes, los recorridos de los compañeros que habitan el aborto, que todos los días están cuestionando y problematizando y profundizando sobre el derecho. O sea, yo creo que dejándonos afuera con el contexto de un cuerpo gestante, las feminidades, creo que hay mucho por ahí que hay que desarmar y desandar. El ciscentrismo, cissexismo es tremendo, que nosotros hoy en día, creo que en el 2020 nos estamos dando muchas discusiones, creo que hay muchas molestias, hay muchas incomodidades. ¿Por qué? Porque estamos marcando una agenda política, las transmasculinidades, al pie del camión. Creo que estamos a la altura de las circunstancias, y me pone re contento que nos encontremos acá y marcando un precedente como es volcar contenido en un libro, materializarlo. Creo que es recontra importante y no sé, agradezco el laburo que te tomaste vos, Gaita, a todos los pibes, ahí Mochi también hablando del deporte. Es un laborazo lo que se están mandando y nada, les súper agradezco de mi más amor y construcción desde la política como camino, como recorrido. Yo creo que hay caminos, hay que trascenderlos, hay que habitarlos, y esta es una huella que nos permite llegar a más cosas. Y nada, re contento por el laburo, y nada, vamos a seguir adelante, y nada, les mando un besito a todos. Gracias. Y se lió. Ahí estoy. Bueno, no, gracias a vos, Diego. Fue un momento histórico re particular. Yo, si bien te conocía del ámbito de la militancia, me pareció re fuerte la parada, porque creo que fuiste el único, ahora no me acuerdo literal, igual en el libro yo desgrabé tu intervención, pero que te paraste y, bueno, también habló Blas Radi, que es otro compañero transmasculino. Fueron los únicos dos varones trans que hablaron en esas audiencias,
pero para mí fue muy choqueante escuchar que dijeras que nada, que sos un chabón trans y que podés abortar y que podés elegir, y me pareció que tu voz era muy necesaria, si bien coincido en que obvio hay una militancia de fondo y están siempre, sin los compañeros, no solo no existiría este libro, no hubiera existido tu intervención, la ley de identidad de género, y un montón de derechos que hemos ido conquistando, pero nada, había que tener como mucho, mucho coraje para estar ahí, y nada, el agradecido soy yo que hayas querido participar de la presentación y que hayas prologado el libro, y que nos encuentres siempre en la calle, también eso para mí es muy reconfortante, ¿no? Como no es solo el libro, como compartimos la trinchera también, así que nada, amigo, como re feliz de que seas parte de esto, y ahora le vamos a pasar la palabra a la compañera Catalina, que es antropóloga y feminista, y que nada, que también siempre me ha ayudado mucho a pensar la parte más teórica del trabajo y junto con otras compañeras, pero me honra un montón compartir este espacio hoy con vos, Cata, así que te paso la palabra. Hola, bueno, en principio muchas gracias a vos, Ese, y también a Gaita por invitarme para participar de esta presentación. Yo voy a leer un poquito porque me olvido también y escribí algunos apuntes, entonces los voy a leer si no les parece mal. Decía que les agradecía a los dos porque es una presentación que es doble en algún sentido, es la presentación del libro de Ese Montenegro, de Desandar el cisexismo en el camino a la legalización del aborto, y es también la inauguración de la colección Justicia Epistémica del proyecto editorial Puntos Suspensivos. Menciona un poco la colección porque no es un dato menor que sea en esa colección que aparece este libro, como tampoco es cualquier cosa que este libro esté en esa colección. Justicia Epistémica se proyecta como un espacio de militancia teórico-político, de construcción de saberes propios, que se organizan para subvertir la violencia epistémica que supone la cancelación sistemática de voces, cuerpos, deseos diversos tras el imperio del cisexismo, para decirlo de alguna manera. El cisexismo, como lo explican Gaita y el Negro en los prolegómenos del libro, es esa creencia por la cual se sostiene que identidades y vidas de las personas cis son más legítimas, más verdaderas, y por lo tanto más valiosas que las vidas de las personas trans. Esta concepción instala una jerarquización ontológica entre el humano, una más de otras también que existen, que tiene consecuencias negativas concretas, y que nos tenemos que comprometer a desandar, tanto dentro como fuera del feminismo. El libro del Negro, el libro de Ese, es un ejercicio de visibilización y de contundente y amorosa, diría yo, crítica al cisexismo que persiste en el corazón de la militancia feminista contemporánea. Ese analiza con detenimiento una de las batallas feministas consideradas más importantes, una batalla con gran consenso, que es, que pareciera de gran consenso, en realidad, es la lucha por el aborto legal. Digo pareciera porque la lucha del aborto es este objeto mayúsculo de la militancia feminista, es, desde hace un tiempo ya un poquito, también objeto de disputas dentro del feminismo. La discusión en torno a la obligatoriedad de la intervención estatal hospitalaria versus la autodeterminación de los cuerpos es un debate que se viene sosteniendo también al interior de esta campaña. Pero el libro de Ese viene a plasmar otro desacuerdo en los términos de la demanda. ¿Qué cuerpos pueden ser considerados con éxito, representados con éxito en esta batalla feminista? ¿Qué cuerpos son desterrados sobre texto de estrategias políticas, sobre texto de relevancia numérica, sobre texto de novedad? Montenegro se propone responder estas preguntas contemplando la dimensión epistemológica de dicha exclusión, y lo hace en dos sentidos que me parecen importantes. En primer lugar, Ese señala el carácter colonial de una retórica feminista que construye hoy demandas a partir de figuras abstractas como la mujer, que operan erigiendo nociones universales y simultáneamente produciendo campos de exclusión extensos. Cada vez que un reclamo por el aborto reafirma un sujeto unificado mujer, clausura imaginaria o políticamente la experiencia de otros cuerpos
que no conseguirán igual participación en los reclamos ni tampoco en las respuestas conquistadas. Se reclama entonces la importancia de construir una estrategia política que parta de cuerpos situados. De lo contrario, dice ese, no construiremos derechos sino privilegios. En segundo lugar, ese se detiene a analizar la no muy feliz estrategia de construcción de la demanda feminista a partir de la validación de opiniones de expertos o profesionales. Montenegro señala que un criterio de selección de los expositores a favor del aborto debió de ser el grado de formación alcanzado, antes que la experiencia de cuerpos con capacidad de gestar. Esta jerarquización de las voces que se asienta y profundiza la desigualdad instalada por el cisexismo tiene que pensarse como una complicidad con los poderes, y no simplemente como una estrategia de gestión política. Que puede que sea una estrategia de gestión política, pero seguro es también necesariamente una complicidad con los poderes más aquilosados. Esto el feminismo lo sabe por la larga historia, las feministas lo sabemos, por la larga historia de combate que tenemos con el conocimiento científico androcéntrico, declarado hipócritamente neutral. Por esto creo yo que las reflexiones que introduce este libro son una pieza fundamental para el feminismo contemporáneo, no solamente para el campo del activismo trans o LGTB, incluso más amplio, es una pieza importante para el feminismo. El libro, además de abrir una puerta para la comprensión de la importancia de dar voz a la comunidad trans en la demanda del aborto, debe ayudarnos a comprender el daño que contienen los límites de los marcos de nuestras demandas feministas más trascendidas. Este libro debe ayudarnos a problematizar el confort que se encuentra detrás de las excusas de las estrategias. Este libro debe animarnos a la imaginación política, a comprometernos con el mundo que deseamos y no con el mísero mundo que nos ofrecen. El negro, y ya digo una frase del negro y termino, dice que apuesta a otras pasiones, a pasiones alegres, a las promiscuas, a las precarias, a las porosas, a las migrantes, y a la eterna fuga de toda normalidad que se vuelva doctrina. Bueno, negro, muchas gracias por el libro, a mí me encantó, creo verdaderamente que es una pieza fundamental. Gracias, negro. No, gracias a vos, Cata, qué lectura hermosa y cariñosa. Para mí es siempre digo, como un privilegio poder pensar con otros, y tengo la suerte, porque es eso, vivo en Buenos Aires, y eso también hay que decirlo, ¿no? Porque también esa voz se jerarquiza, porque es una voz capitalina, audible, asimilable, entonces uno siempre tiene que ir viendo con cuidado, ¿no? Esos lugares donde rápidamente se nos asimila. Entonces para mí es esto, es como el privilegio de poder pensar con otros, esto que me angustia, que nos angustia a las personas trans, a los varones trans, pero que no nos sabemos solos, ¿no? Yo soy una persona que cree mucho en la política de la alianza, entonces como incluso al interior de los activismos trans y travestis hay una discusión de qué pasa con los movimientos LGBT cis sexuales y cómo trazamos ahí la complicidad. Y yo me siento muy, muy apañado, digo, mis años dentro del activismo lésbico y dentro del feminismo también me han dejado, además de muchas enseñanzas, grandes compañeras, y yo creo que esta lucha tiene sentido si llegamos todos al final del camino, así que por eso también reivindico esa historia, ¿no? Alrededor de nuestros encuentros, no solo por este libro, sino cada vez que necesitamos la calle. Para mí siempre han sido aliadas las compañeras lesbianas, las compañeras feministas, así que nada, gracias por esa lectura amorosa, Cata, y decía, recién estaba muteado, como me vas a hacer llorar, y yo no quiero llorar acá, pero bueno, nada, es muy calentito del corazón y te agradezco muchísimo por esas palabras, y ahora vamos a invitar a Mabel Bellucci, también feminista queer, teórica, otra compañera con la cual hemos discutido bastante aborto y las perspectivas que hay alrededor del aborto, así que Mabel, bienvenida, gracias por estar, y te escuchamos atentamente. Bueno,
ante todo, muchísimas gracias por haberme invitado y compartir con Cata, que siempre con Cata es un gusto especial para pensar, para reflexionar, para escribir. Bueno, tu libro me pareció fantástico. Si bien es una producción que se hizo al calor del debate, ¿no? Es una producción sumamente concisa y pone en juego mucha claridad en torno a esta que es la demanda del aborto voluntario. Es decir, cómo intervenir fuera de la heterosexualidad como régimen político, fuera del cisexismo como un sujeto político, que son las masculinidades trans y no binarias, en un debate que siempre estuvo acorralado por las mujeres cis, por las mujeres heterosexuales y por los feminismos en algunos momentos, porque en otros momentos también, cuando entraron a ser tomadas por las instituciones, y especialmente por el Estado, fueron lo primero que bajaron. Y esto está muy puesto durante lo que fue la reorganización democrática de 1983 en adelante, ¿no? Se bajaron 3 grandes lemas, yo diría 4. El aborto voluntario, el lesbianismo, la prostitución y la pornografía. Entonces, en ese momento, del 83 al 88, las feministas hetero, como se llamaban en ese momento, el feminismo heterocentrado, estaba como bien dispuesto, sin ningún tipo de manchas, para ingresar tanto a las instituciones públicas como a las privadas y básicamente al Estado. Entonces, ese recorrido que después queda en el olvido y donde se pone más adelante que solamente teníamos como adversarios los antiderechos o la Iglesia Católica, no fue tan así. Cuando se necesitó, después en los años 90, apareció la noción de derechos reproductivos. Y derechos reproductivos viene a ser un antagonismo de lo que es el aborto voluntario, porque está hablando de reproducción. Entonces, te agradezco enormemente que hayas escrito este libro, y coincido en todo. La verdad que traté de buscar a ver en qué podía como hacer como una interferencia, y me resultó muy, muy difícil, porque entiendo perfectamente, ya que yo también, como activista queer, me enmarco en una genealogía de los movimientos trans. En 2014 hicimos una mesa de varones con Blas Ray, con Alejandro Aymú y con Mario Pecheni en el Centro Cultural de la Cooperación, y esa mesa fue muy tensionante, porque vinieron feministas heterosexuales a venir a romper la mesa, a poner en discusión cuando teníamos nada más que 2 horas, tomaron la palabra y después, bueno, fueron sumamente cuestionadas por el público, que había lesbianas y varones trans y también intersex como Mauro Cabral. Después, en 2017, en el Congreso de Historia de las Mujeres, hicimos con Ezequiel Baza una mesa que se llamaba Cuerpos Gestantes y Prácticas Abortivas.
y bueno, también estuvo muy boicoteada, pero no importó. Seguimos nuestra ruta, que es lo más importante, porque lo que hay que hacer es ampliar las voces, ampliar los sujetos políticos, porque el aborto voluntario tiene una trayectoria muy larga, extremadamente larga. Y yo creo que de las demandas de los feminismos clásicos es con la que más genealogía se puede hacer. Y en Argentina realmente hubo una trayectoria dada por las disidencias sexuales al apropiarse de la demanda del aborto voluntario. Esto es una larga trayectoria que permitió después que las masculinidades trans y no binarias pudiesen asistir a un debate que fue tan significativo como fue el debate en el Parlamento. Hay que reconocer que no era un debate cualquiera, no era nuestro territorio. Yo hasta diría que estábamos en territorio enemigo. Lo digo con suma sinceridad porque era muy costoso hablar en la Cámara de Diputados. Bueno, en la Cámara de Senadores ni hablemos porque ya sabemos cuáles fueron los resultados. Pero hubo algunas exposiciones donde recuperaron la noción de cuerpos gestantes, eso hay que decirlo, por parte de profesionales cis, eso habla muy bien de lo que significó esta lucha que se pudo instalar, si bien a mí la categoría no me gusta, de cuerpos con capacidad de gestar, primero porque es muy capacitista hablar de capacidad, segundo que la gestación siempre está vinculada a la reproducción biológica heterosexual y cis, y básicamente da pie para hablar de las mujeres cis solamente, y con Sasa Testa estuvimos debatiendo este tema porque yo abrí mi libro Historia de una desobediencia y agregué un nuevo capítulo que tiene que ver con masculinidades trans y no binarias en relación al debate, y entonces ahí con Sasa llegamos a un acuerdo, que hablemos de cuerpos con úteros. Me parece que es mucho más liviano, mucho más inclusivo que cuerpos con capacidad de gestar. Yo estuve trabajando intensamente para saber de dónde proviene esa categoría de cuerpos con capacidad de gestar. Y, por ejemplo, Carlos Figari me plantea que es una categoría que proviene de tanto de los feminismos como de los movimientos trans y también de la práctica de subrogación. Esto es muy importante. Son como tres tiempos que no se llegan a hacer alianzas, pero sí que son contemporáneos. Esto también lo plantea Blas Radi con esta categoría. Y bueno, hay que, siempre cuando se instala un debate en la acción política, buscar nuevas categorías se hace muy dificultoso. No siempre las categorías reflejan las trayectorias, reflejan los sinsabores, las cuestiones que quedan atrás, los fracasos, ¿no? Pero bueno, hay que seguir insistiendo, hay que seguir pensando, hay que seguir reflexionando en torno a esta historia tan apasionante donde se integran las masculinidades trans y no binarias que amplían con mucha necesidad y mucha urgencia nuevos sujetos
nuevas corporalidades, nuevos deseos, nuevas sexualidades, que rompen el binarismo sexual, que es tan importante, que es tan fundamental. Yo soy medio apasionada para hablar, pero realmente es tan fundamental, y solamente tanto las masculinidades trans, travestis y no binarias son aquellos sujetos que instalaron este debate por suerte, ¿no? Primero fueron las travestis, tenemos el caso de Loana Bertins, que fue, por más que con Loana yo he tenido muchas tensiones debido a que no nos llevábamos bien en torno al trabajo sexual, pero Loana abrió una ruta que después no se pudo desandar, porque ¿qué cuerpo travesti puede decir que aborta? Evidentemente termina siendo una demanda política, porque es un cuerpo en ese sentido imposible de encajar con la procreación o con el aborto, ¿no? Voluntario. Y después, bueno, se fueron presentando otras voces de las disidencias sexuales o de la comunidad LGTBI, que fue muy importante a lo largo de los años 2000, como fueron las lesbianas feministas contra la descriminalización del aborto. Abrió un camino importantísimo, ¿no? No solamente con el libro, también con la línea, es decir, por ejemplo, ellas tomaron una posición que fue anticolonial, antipatriarcal, heterosexual. Todavía en ese momento costaba hablar el movimiento de la categoría cis, porque estamos hablando del año 2009, pero sí legalizaron el aborto. Para mí esto es grandioso lo que hicieron, ¿no? Después tuvo varones antipatriarcales, que básicamente fue una colectiva de gays, en su amplia mayoría, que nacieron a la luz de conseguir obtener la despenalización y legalización del aborto. En realidad hicieron un camino muy interesante, acompañaron a las feministas aborteras, eso fue muy importante, fueron compañeros de ruta, explícitamente, y después estuvieron, bueno, también los gays desde el inicio, desde 1994, Carlos Jáuregui, ya con Gays por los Derechos Civiles, plantea integrarse al debate del aborto, ¿no? En el momento de la reforma constitucional, en 1994, cuando Menem quiere plantear la cláusula antiabortista dentro de la nueva constitución, y Carlos ya empieza a firmar solicitadas. En ese momento estaba el espacio de Madel, que era un espacio abierto, básicamente de mujeres heterosexuales, feministas, y con ese paraguas Carlos firma varias solicitadas y escribe varios artículos en Página 12. Bueno, resumiendo, es una trayectoria muy larga, ¿no? Y siempre muy acompañada. No fueron luchas solitarias, fueron alianzas, como decís muy bien vos, en tu libro, fueron alianzas
coaliciones que fueron puntuales, situadas, que lamentablemente después se perdieron. Lo tengo que reconocer con mucho dolor, porque para mí las alianzas es un modo de intervenir políticamente amplio, rico, que nos abre la cabeza, que nos permite pensarnos y pensar a los otros. Pero después del 2015 empezó de nuevo el binarismo a ser central, especialmente en los activismos feministas, y empezó esa lucha de varones versus mujeres, y entonces las masculinidades trans ahí, como otros tipos de activismos, quedamos relegados. Pero por suerte, con el aborto, con el debate del 2018, se volvió otra vez a armar alianzas, y las mujeres cis, las mujeres heterosexuales, con ese universal de paraguas, fueron perdiendo su lugar. Yo acuerdo totalmente, porque sigo peleando y poniendo en discusión que hayas libro, porque como bien dijo Cata, no es un libro tan solo, trasciende esos límites. Es básicamente para todo aquel movimiento de desobediencia sexual, para decirle, basta. Son mis compañeros. Perdón, se me cayó la conexión. Pido mil disculpas. Vieron cómo es la precariedad de la vida. Me quedé en el final cuando decías que para vos es relevante el libro porque es un libro que llama a la desobediencia sexual, y me parece que eso también es importante decirlo y retomarlo, ¿no? Como un camino de no queremos la normalidad, o sea, no necesitamos la normalidad para existir, que la normalidad apunta a las angustias de otros, no necesariamente a la nuestra, así que un poco eso. No sé si me pueden ver o no, creo que me pueden escuchar, ver. A ver si me voy a cambiar de cámara, miren, aparezco en otra, porque estoy acá, estamos compartiendo con Gaita. Bueno, nada, eso, como estaba pensando que me había olvidado que vos habías sido parte de las audiencias, Mabel, es verdad, te he desgrabado, y siempre con esa discusión, ¿no? Con los feminismos heterosis centrados, ¿no? Como que no alojan otras formas de deseo en particular, no solo de vida, sino también del deseo, ¿no? Como la necesidad de regular el deseo y eso, no sé, como me siento muy honrado realmente de compartir esto con compañeras y compañeros como son ustedes. Vi que en el chat surgieron, no sé si preguntas, pero sí, si quieren hacer preguntas, está habilitado el chat para que lo hagan. Antes de arrancar con la parte de preguntas, o más bien de intercambio, quería preguntarle, que lo voy a hacer acá en vivo, así que va a quedar muy desprolijo, a mis compañeros de colección, a Moji y a Ant, si quieren compartir algo alrededor de esta experiencia que vamos haciendo con esta colección, ¿no? Que viene a intentar una respuesta y que sabemos que no es la única, ¿no? También algo interesante es que muchas veces se nos demanda que tengamos una respuesta universal a las cosas y nos parece que no es necesario, que tenemos que abortar precisamente esa idea de
universalizable alrededor de la experiencia trans. Las personas trans tenemos muy variadas y muy diferentes formas de existencia, entonces seguir demandándonos que seamos homogéneos, homogéneas, homogénees, me parece que también es parte de esa angustia y de esa ansiedad heterocicentrada que intenta normalizar o homogeneizarlo todo. Así que nada, no sé si Ann, te estoy mirando, y Moshi también, si quieren levantar la mano, les puedo pasar la palabra, y si no, vamos a comentar algunas preguntas que surgieron ahí en el chat. Y quienes quieran hacer preguntas también en el chat, como bienvenidos todos. Tengo a todo el mundo con... Cambiate el nombre y yo me pongo acá con... Buenas, felicitaciones. Veo a libro. todos congelados, no sé si es mi conexión, que puede ser... La gente se está moviendo. Si no, deslogueate ahí, a ver si arranca. ¿Escuchás? ¿Me escucho? ¿Las demás personas me escuchan? ¿Ustedes me escuchan? ¿Alguien que pueda escribir que sí en el chat? Porque yo veo a todos congelados. Sí. Genial. Bueno, de golpe se llenó. Ann, ahí va, tiene la palabra. Bueno, nada, felicitar al negro antes que todo. Yo estoy muy contento con este libro. No había pensado en hablar de mi libro ni de la colección. Había pensado algunas cositas que me gustaba rescatar del libro del negro. A mí me parece que es un libro para las personas que nos cuesta un poco leer y nos aburrimos y dejamos un libro para la mitad y agarramos otro. Tiene una escritura que es súper amable y te lo devorás. Tiene una simpleza en la escritura y como una contundencia en los datos y en el análisis de esos datos que hace que el libro sea magnífico. Para mí es un libro con mucha fuerza. Y pensando un poco también en la colección y en la necesidad de estas publicaciones, pensaba un poco, yo estoy muy contento de lo que está pasando con las transmasculinidades y la producción analítica del sexismo desde una perspectiva transmasculina. Siento que está floreciendo de una forma muy interesante a nivel local, regional, latinoamericana, hispanoparlante. Me parece que están empezando a haber como algunos cruces súper interesantes, y me parece que muchos de esos cruces se producen y se habilitan desde la academia, que es algo que a mí me parece magnífico. Me parece muy necesario que la academia se llene de otras perspectivas, de otros cuerpos, de otras existencias, de otros deseos, y también me parece que está buenísimo cuando podemos producir por fuera de la academia. Me parece que hay una necesidad de pluralizar las producciones y los puntos desde donde surgen esas producciones, que también tiene que llamar como a quienes no habitamos esos campos de estudio y de trabajo, digamos. No estamos financiados, no estamos haciendo, no estamos estudiando, digamos, sino que nos interesa pensar las formas que va tomando el sexismo en distintos espacios. También me parece que eso es lo lindo de la colección, que es súper plural, digamos. O sea, el negro habla de aborto, Moshi habla de deporte, yo hablo de salud, como... eso a mí me tiene muy fascinado, muy contento, muy desafiado, digamos, ¿no? Y también tenía ganas como de hacerte una pregunta, negro, si te dan ganas. Una montaña rusa de ideas, de sensaciones, de estimulaciones y de frustraciones que se van mezclando. Y me interesaba también saber cómo habías vivido como ese proceso productivo, digo, más allá de política y teóricamente el libro me parece fantástico. Me parece que también hay una carga afectiva que vos la nombraste cuando empezaste a presentarlo, y fue lindo como ir acompañando ese proceso. Me daba ganas de habilitar también que contaras un poco sobre eso. Y agradecer también a la comisión, a la editorial, a Moshi, a Gaita, al negro. Es muy lindo por producir así en conjunto en este equipito. Eso, gracias. Me desbloqueo. Ahí está. A ver, esperen que tenemos un problema con el audio acá.
que me escucho por un lado y si no, muteame ahí. Ahí está. Lo que pienso yo, a mí lo que me pasó es que realmente empecé escribiéndolo desde el enojo. Para mí fue muy difícil militar toda la vida en el feminismo y de golpe ver compañeras de trinchera que me contestaran que era una estrategia política hablar de mujeres cis, sabiendo que si mañana tengo que cursar o quiero cursar un aborto, yo iba a estar por fuera de ese derecho. De hecho, ahí en el chat leí recién mientras hablaban, no pude evitar leer lo que iba pasando en el chat, y decían como, bueno, pero la campaña en el proyecto nuevo homologa el concepto de mujer y persona gestante. La verdad que para mí políticamente eso tiene un costo grande, porque no somos vidas equiparables. No es lo mismo ser una masculinidad trans e ir a un sistema de salud sumamente cisexista, heteronormativo, a pedir un aborto. Entonces no creo que sean categorías homologables. Sinceramente entiendo que es un parche jurídico, pero que no resuelve la cuestión de fondo, porque el feminismo lo sabe, lo empuja y lo dice, lo que no se nombra no existe. Entonces cuando un varón trans va a solicitar un aborto, un varón trans la pasa mal, por más de que el aborto fuera legal. Digo, si no nos nombramos, si no nos construimos, si no nos reconocemos como sujetos de ese derecho, lamentablemente no basta con que en una ley aparezca algo que para mí es para nada homologable. Ir a un sistema de salud, aunque ni siquiera estemos hablando de aborto, para una persona que tiene una expresión de género masculina y que se identifica varón, pero que tiene vulva, es un problema. Y eso se resuelve con política, y la política se resuelve hablando, diciendo, hay tipos con vulva, hay tipos que abortan. Yo, para mí, incluso la categoría de cuerpo gestante deja una deuda y un sabor bastante amargo alrededor de nuestra comunidad. No lo salda para nada. O sea, simplemente es un parche legal que además también, digámoslo, si no existiera, no podría existir ley del aborto, porque en Argentina se respeta el derecho a la identidad de género, y eso es anterior a cualquier ley que logremos construir de aborto, y una ley no puede colisionar con otra. Entonces, sí o sí tiene que existir una categoría que admita el acceso a otras personas que ya están dentro del marco normativo, que ya somos parte del marco normativo. Entonces, no solo es una cuestión de, ay, qué bien pusimos personas con capacidad de gestar. Hay una obligación técnica de que se nos nombre, de hecho, porque el Estado nos reconoce como tal. Varones con capacidad de gestar existimos porque existimos las personas trans. En el Estado nos reconocen como tal desde que se aprobó la Ley de Identidad de Género en 2012. Entonces no solamente es qué bien lo logramos, si eso no estuviera, la ley sería un poco inviable en tanto cuestiones técnicas. Y sobre, nada, volviendo más que nada a lo que me preguntó Ann, arranqué con mucho dolor, porque milité siempre dentro del feminismo, entonces arranqué con mucho dolor en 2018 a tomar estos datos, y después me encontré con un montón de compañeros, compañeras que me ayudaron a pensar que esto tenía que existir, ¿no? Que tenía que dejar de ser enojo para ser una herramienta de pensamiento, una herramienta de construcción, y me di a esa tarea. La verdad es que nada, que me costó un montón encontrar palabras amorosas, intento que lo sean, pero también me reconozco en ese enojo, como sería necio no decirlo. Es muy complejo cuando tus propias compañeras de lucha te borran de la lucha. Y esto lo digo así, y no lo digo en términos de rencor, sino muchas veces me acerco a la compa y le digo, compa, acá está pasando esto, y la compa, sí, bueno. Desandar el cisexismo es eso, hacernos cargo de que tenemos muy interiorizadas ciertas prácticas y que muchas veces, sin mala leche, porque ni siquiera estoy hablando de la buena o la mala intención alrededor de eso, producimos un daño. Y ese daño opera a la hora de que se concreten nuestros derechos. Así que fue un proceso que arrancó con mucho dolor, pero que hoy es mucha felicidad, porque nada, porque estoy rodeado de compañeros, de aliados, de aliadas, de aliades, que
que lo vamos cambiando todo. Y ahí me están pasando otra pregunta que nada, que me cuesta, bueno, eso, de qué me parecen las categorías con cuerpos con útero, cuerpos gestantes. Yo creo que es una discusión que no está saldada y que no es una discusión que nos competa solo a la masculinidad trans. Me parece que sí, la masculinidad trans tiene que necesariamente ser parte de la discusión, pero creo que realmente, de nuevo, me parece primero que es un signo muy biologicista, de nuevamente arraigarlo a una capacidad, y esto que decía antes Mabel también, reponerlo, ¿no? Todo el capacitismo que incluye muchas veces nuestras formas de pensar la política. No creo que sea algo que me corresponda solo como varón trans responder. Me parece que si algo tenemos es la capacidad de pensarnos colectivamente, y que creo que es una categoría que tiene que salir del colectivo y que tiene que tener en claro eso, ¿no? Que no podemos seguir invisibilizando a otros para construir derechos. En principio eso, no sé si, Moshi, ¿vos querés? Ahora te habilitamos a vos, Moshi, a mi otro compañero de colección, para que nos cuente algo. Hola. Bueno, felicitaciones, Negro. La verdad que es una alegría total. Bueno, toda la colección. Quería rescatar un poco lo que decía, bueno, lo que se viene comentando, y que vos en tu libro lo reponés, la idea de la importancia de poder tener estas nuevas perspectivas, no sé si nuevas perspectivas, no por lo nuevo, pero digamos que se le dé lugar a perspectivas y a miradas que no tienen solo lo particular por ser trans, sino por estar en el mundo y por ser otras personas en el mundo. Y eso me parece, a mí me resultó muy empoderante poder, cuando veía los datos que vos presentabas en el libro, decir, claro, no, si no están las personas, como parecía algo tan obvio, y eso como también para estamos escribiendo con deporte, que es un texto también un poco colectivo, la importancia de poder sumar las perspectivas y las historias y darle lugar a una manera de construir relato, de construir, no sé cómo decir, ciencia, no sé cómo se dice, cómo se certifica, pero que es muy importante porque, si no, y volviendo a lo que decís en el libro, de que se construye un privilegio, y que me parece que nuestros horizontes políticos, en esta presentación en la que estamos haciendo el libro por Zoom, no por casualidad, no por una cuestión que fue sin querer, sino como que evidentemente se ha construido una manera del mundo en donde la jerarquía de los cuerpos, esa forma tiene que ver un poco con que estemos acá en estos cuadrantes, no es casualidad. Entonces, si estamos trabajando y pensando y militando e invirtiendo un montón de energía en hacernos la vida más fácil, más sobre que tenga que ver más con nuestros deseos, me parece importantísimo poder construir ese derecho, no sé si solo nombrarla como un derecho, pero digamos construir esa posibilidad de una manera no jerarquizada y no construyendo privilegios, sino reconociendo todas las existencias. Y me parece que este libro, como decían, no es solo importante para las masculinidades trans o para el colectivo trans, sino es importante como horizonte político para todes, todas, todos. Y bueno, eso yo quería agradecerte, Negro, porque me sirvió a mí un montón digamos, como persona en el mundo, y las cosas que voy pensando de las militancias varias que tenemos y nos cruzamos con muchos de los que están acá. También para el propio libro, de haber sido invitado a escribir, y a un montón de ideas en relación al deporte que a veces uno tiene tímidas ahí guardadas y no sabe muy bien cómo sistematizarlas, porque bueno, la ciencia, porque bueno, quién escribe libros, como hay un montón de cosas ahí que se juegan, y bueno, me parece fundamental porque creo que todos podemos ahí, en este tipo de escrituras,
más allá de lo puntual, de la particularidad del tema, ahí también se juegan otras cosas en cuando pensamos en lo epistémico de nuestro estar en el mundo. Bueno, abrazo a todos, eso quería decir. Yo voy a ir reponiendo un poco lo que había traído a colación Kat y que ahora retoma también Moshi. Uno de los datos que me llamó mucho la atención cuando recopilé todas las audiencias públicas, sí, voy a spoilear mi propio libro, no importa, es que el 80% de las personas que intervienen en las audiencias públicas por el derecho al aborto tienen todas carrera de grado. O sea, y eso es un dato no menor. O sea, cuáles son las voces habilitadas a la hora de hablar, ¿no? Y de hecho hubo mucho discurso o mucha intervención alrededor de el aborto tiene que existir porque las personas que mueren son las personas pobres. Obviamente el feminismo hace un análisis alrededor de la interseccionalidad en la lucha de clases, pero es curioso que de todas maneras, dentro del Estado y dentro de esos circuitos donde se dan las audiencias públicas, más del 80% de las intervenciones hayan sido de personas con mínimo, un título de grado. Ni hablar, y eso en general en diputados, en senadores, esto es peor todavía. Incluso en senadores no hubo ninguna persona trans participando de las audiencias públicas, que también no es un dato menor. Y otro dato que también está ahí en el libro, que es muy interesante, es esto que hablábamos cuando decimos cisexismo. Solamente el 15% de las intervenciones nombran a otras personas con capacidad de gestar, que no sean mujeres cis. Y eso es muy significativo, porque de nuevo, eso es lo que edifica a quién va a ser el sujeto de derecho, ¿no? Nada, son datos así que les comparto para que después puedan acceder al libro y leerlo. Y retomando una pregunta que había ahí en el chat, si el libro está pensado para docentes, la realidad es que los libros, yo creo que la mayoría de las personas que escriben un libro están dialogando con un público en particular. Yo trato de dialogar con el feminismo, con los feminismos, porque bueno, es el lugar donde me identifico. Creo que está escrito bastante sencillo, de todas maneras nos dimos a la tarea editorial de armar un pequeño glosario para algunos términos que suelen ser muy específicos. Mi libro tiene muchísima nota al pie, como muchísima aclaración, bastante linkeo con las fuentes que usé, con los relatos que repuse, de dónde los retomé. Creo que es un libro accesible. También creo que en algún momento, va a sonar re difícil lo que voy a decir, pero la lucha del colectivo trans y travesti tiene una especificidad. No podemos seguir demandándole al sujeto de opresión que sea quien todo el tiempo haga el discurso audible, ¿no? También tenemos que darnos a la tarea nosotros de empezar a averiguar y empezar a investigar aquellas cosas que no sabemos y dialogar con compas de esos sectores con los que no sabemos, y no siempre estar pidiéndole a los demás que escriban o hagan de una manera que sea audible, como también evitar la duda, ¿no? Evitar la pregunta, como permitirnos averiguar, investigar, equivocarnos, pero haciendo, no esperando que la data nos venga servida de una manera tal que, esto lo entendemos todos. La verdad es que no, la verdad que muchas veces cuando digo cisexismo, la gente me pregunta qué es, y nos dimos al laburo con el grupo que estamos escribiendo de la colección de hacer un glosario donde retomamos diferentes instancias del término cisexismo que aparece en Estados Unidos, que después lo retoma Cablas Radi, que es el compañero que ya nombramos varios, que es un compañero que es filósofo, que es trans. Después también retomamos una como refrescada que hace Anne desde sus estudios alrededor del acceso a la salud para personas trans. Nos damos a esa tarea pedagógica porque creemos que toda pedagogía es política, entonces también elegimos abrir esa batalla y dar esa discusión, pero creemos realmente que yo por lo menos creo que es un libro accesible. Si no, me encantaría que me digan, no, negro, no te entendí nada,
Y bueno, y ahí veré, pero creo que sí, creo que es un libro bastante audible y que puede servir mucho precisamente para el aula, ¿no? Para quienes piensan la ESI, para quienes discuten el aborto en sus lugares de trabajo, para quienes en los territorios, en los diferentes lugares donde estamos, me parece que es un libro que puede aportar, ¿no? Digo, y sobre todo a mí me emociona mucho la idea de que sea una colección y no solo un libro. Digo, el aborto va a ser ley y lo vamos a conquistar, eso para mí está totalmente fuera de discusión, tenemos que seguir poniendo el cuerpo. Ahora, cuando construyamos la ley sabemos que vamos a tener que salir a militar para que efectivamente el derecho se cumpla, y esto lo digo como chabón trans, tenemos ley de identidad de género hace 8 años y seguimos discutiendo por el acceso a la salud. Tenemos ley de identidad de género y seguimos discutiendo por el acceso al trabajo. O sea, sería una falacia creer que porque conquistamos la ley, el derecho está garantizado. Sabemos que no es así, que vamos a tener que seguir militando para que esto se cumpla, y en eso va a ir nuestra vida, supongo, ¿no? Porque, no sé, yo por lo menos soy militante, me defino desde ahí, no me defino desde otro lugar. No sé si alguien más quiere decir algo. No hay más preguntas. Nada, eso, como no, me emociona un montón realmente compartir esta tarde con la particularidad del contexto en el que estamos. Compartir estas luchas es lo que más me emociona, ¿no? Como esto es como una expresión o un resultado o un corte, como si pudiéramos hacer un corte y pensar algo, bueno, esto es un corte, la lucha es nuestra y la lucha va a continuar, sea el aborto, sea el cupo laboral travesti trans. Le pido a las 100 personas que están en la sala que conecten un poco con eso. La comunidad travesti trans también está dando esta batalla por el derecho por el derecho al trabajo formal, y necesitamos que las alianzas que tenemos, y de las cuales yo no dudo, sean efectivas para poder conquistar esa necesidad. Nosotros somos parte de una comunidad que el 80% no accede a trabajo formal, y para eso necesitamos de todos, todas y todes, para que esto sea un derecho. Y con el aborto nos va a pasar lo mismo, no tengamos miedo, nos pasó con la ESI, nos sigue pasando, tenemos una ley de educación sexual integral que la tenemos que defender todos los días, en todos nuestros ámbitos, el matrimonio igualitario, digo, todas las leyes que tienen que ver con autonomía, que tienen que ver con derechos humanos, la tenemos que defender todo el tiempo. Recordemos que hace 5 años, cuando asumía el macrismo, intentaron indultar a los genocidas. Digo, no es que habiendo una ley tenemos garantizado algo, no. Una ley es un marco, pero son cosas que defendemos todos los días en la calle. Y nada, y eso, y de nuevo agradecerles. Ahí alguien pregunta, ¿dónde se consigue el libro? Por ahora, bueno, nada, lo tenemos por Tienda Nube, de la editorial Puntos Suspensivos, que es nuestra editorial. Y si no, nos buscan en redes sociales y les pasamos la información por ahí. La editorial se llama Puntos Suspensivos. Y en breve, calculamos más o menos en septiembre, no te quiero poner presión, pollo, acá delante de 100 personas, pero bueno, más o menos en septiembre está saliendo el libro de Moji, que es, como dijimos ya, deporte y políticas desde una perspectiva trans. Y para fines de año, para ya despedir un año muy particular de nuestras vidas, sale el DEAN, que es sobre salud y cisexismo. Y estamos muy orgullosos, yo como editor, además, digo, ya saliendo del plano de haber tenido esta responsabilidad, como editor me siento muy feliz de poder compartir estos mundos y de saber que a muchas personas no le va a pasar lo que nos pasó a la mayoría de nosotros, y fue que no acceder a materiales, no acceder a la voz propia de nuestras comunidades, no acceder a imágenes que nos identifiquen y que nos representen. Esa es nuestra apuesta política y es una apuesta afectiva, así que nada, estoy muy feliz. De nuevo, les agradezco a Lore y a Ceci, que lo dieron todo en la parte técnica, a Mabel, a Cata y a Diego. Gracias por ese amor y por ese intercambio alrededor de mi libro, me emociona un montón. Y bueno, a Gaita, que es mi compañero de trabajo, para mí es un orgullo trabajar con un chabón así, que me permite habitar la incomodidad siempre
y que podemos discutir todo. Así que nada, que decirle acá públicamente que lo quiero un montón, que es un compañero, que es un aliado y que salen cosas lindas porque sos un chabón lindo, sos un buen tipo, así que feliz y orgulloso y nada, y seguramente nos veamos en otros lugares, en otras presentaciones, pero estamos acá. En vivo próximamente. Quizás esperamos en algún momento volver a abrazarnos, nos hace falta un montón eso también, ¿no? El abrazo físico, pero yo hoy me sentí muy acompañado y muy abrigado por ustedes, así que recontra remil agradecido, no tengo mucho más para decir. Eso. Bueno, estamos acá. Nada, gracias por sumarse, por bancarnos. Sabemos que tenemos un club de fans que en realidad es un colectivo enorme en la que nos bancamos siempre. Ahí la veo a Dafne, de La Mariposa y la Iguana, Cari también, a toda la red enorme de editoriales independientes que la estamos súper peleando para poder seguir trabajando. Ahora impulsando un proyecto de ley para editoriales independientes. Hay un link dando vuelta también, lo vamos a subir a nuestras redes para que salga ese proyecto de ley, que es básicamente bancar a editoriales independientes. Bueno, el negro, nada, ya lo escucharon, no hay mucho más que pueda decir. A Anne y a Moshi por nada, porque la editorial, más allá de que la dirigimos nosotros, también entendemos que cada trabajo es colectivo y siempre consideramos que cuando nos juntamos con autores o con compas son pequeñas asambleas donde compartimos todas las producciones, entonces cada libro un poco es un trabajo colectivo. Y esa es la forma en que queremos trabajar, que nos gusta trabajar y con quienes nos gusta trabajar. Y en general podemos llamarnos amigues y compañeros entre nosotros y no hay nada más lindo que poder eliminar esas jerarquías que a veces se arman en algunos trabajos. Así que nada, gracias, muchas gracias por venir o por estar enfrente de la cámara. Y nada, que tengan un lindo sábado y bueno, perdón que ya cerró el chino si alguien se quedó sin cerveza. Bueno, Abrazos. Muchas gracias por todo. Besos. Bueno, ya todo el mundo. Ahora voy a poner la imagen. Gracias. Euforia Productora.